8. En la última semana de enero y la primera y segunda semana de febrero se celebraba la fiesta de San Caralampio en Balún Canán. San Caralampio era santo patrón del pueblo de Balún Canán y de Zapalut, un pueblecillo que se hallaba en una amplia planicie aproximadamente a 20 kilómetros del primero. A San Caralampio le sería difícil explicar cómo había llegado a ser santo patrón de Balún Canán, ni sabía quién pudiera explicar por qué San Caralampio había decidido defender el pueblo contra el demonio y otras amenazas, o quién lo había elegido para ello, y hasta los curas se habrían visto en aprietos si se les hubiera pedido una respuesta categórica sobre cuál era la razón por la cual San Caralampio era un santo de tanta importancia en aquel pueblo. Y nadie, incluyendo a los curas, habría podido decir con certeza quién había sido San Caralampio en vida y a qué hechos debía su reputación de santo. Todos se sentían satisfechos con el hecho de que su efigie de madera se hallara en un altar en la catedral de Balún Canán y la iglesia de Zapalut, en donde cualquiera podría verla durante toda su vida, si deseaba convencerse de que San Caralampio había existido realmente. La fiesta de honor del santo era solo un pretexto disfrazado para hacer negocios. Las fiestas duraban una semana, pero entre los preparativos y la conclusión se iban dos. Esas 2 semanas eran las más lucrativas de todo el año para la iglesia. De todos los rincones del estado llegaban buhoneros y tahures para cooperar en aquella piadosa reunión de dinero, mercancías y muebles, de la que tan prósperos negocios surgían. Llegaba también multitud de pordioseros, inválidos, carteristas, ladrones, jugadores de naipes, juglares, cartomancianas, comedores de fuego, tragadores de espadas y encantadores de serpientes. El negocio de las cantinas se reforzaba con el arribo de una tropa de muchachas que se hacían acompañar de sus madres o sus celestinas, quienes se encargaban de los contratos y los cobros de los asuntos de las chicas. Tanto cuando es posible hacer, tanto cuanto es posible hacerse bajo el sol era permitido por las autoridades durante las sagradas fiestas, porque en esas 2 semanas el alcalde y sus secuaces hacían un gran negocio, y era solo debido a esa gran oportunidad que las elecciones para los puestos oficiales se animaban con balazos, muertos y heridos entre los partidarios de los distintos candidatos. Todo traficante que asistía a las fiestas se veía obligado a pagar fuertes contribuciones por sus puestos. El juego estaba prohibido por la ley en toda la república, y como solamente el alcalde, jefe político y los representantes del gobierno podían dar permisos especiales, cada propietario de una mesa de juego tenía que pagar su buen dinero, pero eran los cantineros quienes se veían a pagar las cuotas más altas por la licencia que tenían sus muchachas en sus establecimientos. A su vez, las madres eran quienes tenían que pagar bien al alcalde y a otros dignatarios para que les permitieran que las muchachas fueran de vez en cuando a un cuarto amueblado con alguno de los buenos clientes de la cantina. Y también los buenos ciudadanos que deseaban alquilar sus cuartos con camas dobles por horas tenían que comprar a las autoridades un permiso para alquilarlas. Nada se consigue por nada en este mundo. Hasta el doctor, autorizado para reconocer a las cantineras y extenderles una flamante tarjeta de salud, tenía que llegar a un entendimiento con el alcalde en caso de que otro médico ofreciera más a éste tratando de robarle sus privilegios. Cada cantinera debía resellar su certificado 3 veces por semana. Así lo había reglamentado el presidente municipal, y por cada certificado las cantineras tenían que pagar 3 pesos. Por esta razón, el doctor también consideraba las fiestas de San Caralampio como la temporada más lucrativa del año. Su clientela, constituida por la buena gente del pueblo, se curaba a crédito y muchas veces pasaban 3 y hasta 4 años antes de que pasaran sus consultas. Mientras que las cantineras eran buenas clientes que pagaban al contado, sin oponer objeciones.
Las autoridades, para evitar que alguien pudiera decir que todas las entradas del municipio por contribuciones y cuotas especiales durante las fiestas de Caralampio iban a dar a su bolsillo, gastaban unos cuantos pesos en cohetes, chucherías y fuegos artificiales para complacer al populacho. Las autoridades desconocían la historia romana, pero su propia inteligencia les inducía a obrar de acuerdo con la filosofía de la antigua Roma, pan y circo. Ni siquiera se olvidaban del pan. En algunas de las plazas se asaba una res y algunos puercos, y a cada pobre se le daba un pedazo de barbacoa. También los fuegos artificiales y la barbacoa producían algo a las autoridades, pues los comerciantes que se dedicaban a esta línea tenían que untarles las manos para que sus competidores no les ganaran la oportunidad. Nadie en el mundo espera que alguien festeje al populacho y alimente a los pobres por mero altruismo. Nadie hace tal cosa, a menos que desee ser considerado como un tonto. Y tomando en cuenta que los contratistas desean obtener buenas ganancias, también entregan solamente la mitad de las mercancías pagadas por las autoridades, o bien entregan mercancías de tan baja calidad que resultan ser de menor precio, de un precio menor a la mitad de las contratadas. Y como la mayor parte de las autoridades se hallan enredadas en el asunto, no se lleva a cabo inspección de ninguna clase, lo que únicamente constituirían molestias y acarrearía enemistades. ¿Y cuál sería el resultado? La vida es mucho más alegre cuando no se miran las cosas severamente. El jefe de la policía, el recaudador de contribuciones y el presidente municipal tenían muchas otras cosas de mayor interés en qué ocuparse. ¿Por qué habría alguien de ensombrecerse la existencia, triste en sí, sometiendo sus cuentas, libros y recibos a una rigurosa inspección? Y si alguna investigación hubiera de llevarse a cabo, solo el diablo sabe por quién, el inspector encargado de hacerla conocía muy bien el valor de 50 pesos y ya sabría ganárselos en el curso de su investigación. Todos son hermanos y nadie es perfecto. Por tanto, debemos apoyarnos mutuamente por el bien del país. ¡Viva la patria! Pero si tu amado país no te proporciona suficientes buenos negocios, entonces fabrica fusiles y municiones para el enemigo hereditario que los acecha. Andrés conducía una pequeña caravana de carretas de Soctón a Zapalud. Don Laureano se la había confiado porque el camino no presentaba dificultades y la estación era seca. El amo no podía desperdiciar los servicios de ninguno de sus viejos carreteros, porque aquella semana tenía una carga excepcionalmente pesada y delicada que enviar de Arriaga a Tulum, que requería ser manejada por carreteros experimentados. La responsabilidad de Andrés era aligerada, además porque acompañaba a la caravana un buen número de pequeños comerciantes, hombres y mujeres, quienes conducían sus mercancías a Zapalud en las carretas y tenían interés de llegar en buen estado. Si algo ocurría en el camino, la ruptura de una rueda o algún pequeño deslave que exigiera reparación inmediata, todos ellos, con el interés de salvar sus mercancías y de llegar con aquellas a tiempo al mercado, se habrían prestado a ayudarle. En Zapalud, cuyo santo patrón era San Caralampio, mismo de Balún-Canán, posiblemente porque no se les había ocurrido pensar en otro o porque no conocían alguno más, se festejaba a 2 semanas antes que en Balún-Canán. El instinto comercial había conducido a las buenas gentes de Zapalud a guardarse de celebrar a San Caralampio el mismo día que lo hacían en Balún-Canán, porque entonces habrían tenido que dividirse las ganancias con aquel pueblo de mayor importancia. Como habían arreglado las cosas, quedaba todo para ellos y les tocaría la mejor parte. Cientos de gentes de Balún-Canán iban a Zapalud en aquella ocasión y aprovechándose de la fiesta vigilaban a sus queridos parientes y amigos, a quienes hace tiempo no veían. En esa forma contaban con alojamiento gratis, pudiendo ahorrar el gasto de hotel sin importarles lo que después hablaran de ellos.
ya que no podían escucharlos, y además porque tendrían que corresponderles cuando todas las gentes de Zapalud llegaran a Balún-Canán para las fiestas y pidieran alojamiento de sus amigos y parientes. Todo esto ayudaba al comercio, el intercambio de visitantes, que por cientos iban de un pueblo a otro, acrecentaba el número de consumidores. Y cuando estos son numerosos, las perspectivas para el comercio son brillantes. Todo el distrito, comprendido en un círculo cuyo diámetro sería quizá de 100 kilómetros, vivía en las 4 semanas que duraban las 2 fiestas en constante excitación, que lo venía abandonando cuando ya se preparaban las fiestas de Semana Santa, que se celebraban en todas partes, aún en los pueblecitos más pequeños y más quietos, y aún sin la presencia de forasteros. Esos festejos culminaban cuando, al final de la semana, se quemaban los judas, monigotes de cartón representando al traidor, al que traicionó a Cristo, a los que se les adicionaban cohetes que al quemarse los hacían estallar lanzándolos por lo alto. También la iglesia hacía buen negocio con las dobles fiestas de San Caralampio, y nadie podía criticarla por eso. Ella había hecho a San Caralampio como había hecho a los otros 42,000 santos, razón suficiente para que reclamara sus derechos sobre lo que producían. Las gentes de Balún-Canán que acudían por cientos a las fiestas de Zapalud consideraban su primer deber acudir a la iglesia a presentar sus respetos a San Caralampio y a cubrir la cuota que por ello correspondía a la iglesia, y cuando las gentes de Zapalud pagaban la visita a los de Balún-Canán, consideraban igualmente necesario, por la salvación de su alma, honrar a San Caralampio y pagar a la iglesia porque se los permitiera. Todos los creyentes de los alrededores, aún no siendo vecinos de Zapalud o Balún-Canán, hacían peregrinaciones participando en las fiestas, para que no hubiera la menor oportunidad de que se les considerara cortos en su adoración al santo. Más vale dar 2 veces a la iglesia que no dar. Hay que afianzarse. Es cuestión de religión. Más vale errar haciendo demasiado que no haciendo. Ni uno solo de los centavitos que se ofrecen a la iglesia es olvidado. Esto se lee claramente en las alcancías que para los pobres hay en las iglesias. Las iglesias de Zapalud y Balún-Canán no solo recibían el dinero de los fieles, todos los comerciantes y propietarios de mesas de juego, tan pronto como arreglaban sus asuntos con las autoridades respecto a la renta del lugar, a las licencias y a las contribuciones, se dirigían a la iglesia para rogar a San Caralampio, en cuyo honor se hallaban allí, que bendijera su negocio y multiplicara sus ganancias, ya que solo por sus merecimientos habían hecho aquel viaje tan largo y tan pesado, cuando en realidad mejor hubieran permanecido en su hogar con sus esposas y sus hijos. Después le encendían ceras y dejaban sus buenos centavos en las alcancías para los pobres de San Caralampio, pues bien sabían que nada se consigue de embalde, ni en este mundo ni en el otro. Hemos de dar mientras nuestro bolsillo nos lo permita, porque cuando emprendemos el viaje a las alturas, generalmente olvidamos el portamonedas y ya no hay posibilidad de hacer algo. Los cantineros también abrían sus negocios diciendo una pequeña oración a San Caralampio, acompañada de dinero, contante y sonante. Tenían que asegurarse para obtener buenas ganancias en las ventas de su comiteco y otras bebidas alcohólicas. Todas las meseras, a su vez, se arrodillaban horas enteras ante San Caralampio y le prometían, si no les era posible hacerlo de inmediato, darle un porcentaje de sus ganancias, y también con gran dignidad y noble gesto se arrodillaban las viejas acompañantes de las muchachas, quienes fungían como madres de estas pobres y virginales criaturas. Se echaban los negros chales sobre la cabeza y rezaban una media docena de rosarios de principio a fin. Debían ser infatigables en sus buenas obras y en sus ofrecimientos, especialmente en sus ofrecimientos.
puesto que no rezaban por ellas y por la salvación de sus almas, ya que en realidad nada difícil les era conservar su inocencia, sino que oraban también por la salvación de las pobres muchachas a su cuidado, de aquellas inocentes cercadas por el destino que les habían dado bonitas caras y hambre que saciar. Mediante sus oraciones y generosos ofrecimientos, las viejas se libraban de toda culpa. Una vez hecho esto, tenían el camino libre para emprender su próspero negocio. Se les había dicho: crean, oren, ofrezcan y serán perdonadas. El reino de los cielos abre sus puertas a los creyentes. Amén. Los inválidos y los pordioseros daban también lo poco que podían, pues no olvidaban que eran de San Caralampio, a quien habrían de agradecer las buenas limosnas que consiguieran. En cuanto terminaran sus oraciones, salían al atrio de la iglesia, donde empezaban a trabajar. Disputaban un buen rato con los demás para conseguir los lugares más próximos a la puerta. Llegaban a un entendimiento, y cada quien tenía derecho a ocupar el mejor sitio durante 2 horas, y a sacar su buena parte de limosnas. Una vez que los preparativos estaban listos para satisfacción general de los poderes terrenales y celestiales, se iniciaba el tráfico con una gran función, durante la cual todos los ojos se llenaban de lágrimas y todos los corazones se conmovían, ofreciendo conservarse inaccesibles a las tentaciones de la tierra, preparándose exclusivamente para la vida eterna. Te Deum laudamus. Cuando la función terminaba, los creyentes abandonaban la masa de la iglesia y salían a la plaza, en la que los músicos y los marimberos tocaban. De esas mesas de juego salían gritos, se escuchaban frases de cantina y retruécanos. Los inválidos y los pordioseros elevaban la voz plañidera pidiendo un centavito en nombre de Dios para aliviar el hambre que los mataba. Las cantineras sacaban la pintura rojo vivo y se coloreaban los labios. El tráfico principiaba. Loado sea San Caralampio. Cumpliendo con su deber, Andrés había conducido la caravana de Zapalud a Balún-Canán, sitio en el que los comerciantes que le acompañaban debían llevar sus mercancías para venderlas durante la fiesta. Tenían que esperar a que los festejos terminaran para regresar con su gente de Tulum a Suchiate, a los sitios de su procedencia. El peso disminuía muy poco, porque los traficantes, bien en el camino o en los pueblos que se cruzaban, iban comprando mercancías a buenos precios en los distritos de los que estas los procedían, tales como tabaco, café, lana, tilmas de lana, pieles, petates, canastas, loza, comiteco y juguetes de barro. Compraban todos estos productos a precios muy bajos y los iban ofreciendo en los diversos lugares y pueblos que cruzaban en el camino, obteniendo con su venta muy buenas ganancias. La caravana de Andrés no había permanecido inactiva durante su estancia en Zapalud. Había regresado a Sobtajal, pueblo que se hallaba entre Balún-Canán y Jovel, en donde habían tomado todo un cargamento de trastos de barro, manufacturados por los indígenas de Sobtajal, para entregarlos a las gentes de don Laureano en otros pueblos. Don Laureano había ordenado que después de esto, cuando la caravana dejara Soctón, los bueyes fueran descansados y pastaran bien todo el tiempo que durara la fiesta de Balún-Canán, para que cuando emprendieran el retorno se hallaran en buenas condiciones y lo hicieran sin mucha fatiga. Los carreteros emplearon las 2 semanas para bañarse a su gusto, descansar y emborracharse cuantas veces tuvieron oportunidad. Siempre que algún hombre perteneciente a la más baja capa social y económica no se vea obligado a trabajar en los días festivos, se emborracha. No sabe de nada mejor, nunca piensa en aprovechar su tiempo libre. Nadie le ha aconsejado que aprenda a pensar por sí mismo, en vez de dejar que los demás piensen por él durante toda su vida. Él solamente ha aprendido una cosa, y la ha aprendido bien: obedecer.
Lleva dentro de sí este precepto desde su niñez, y como no sabe más que obedecer y seguir obedeciendo, se olvida de pensar y cuando se emborracha encuentra el sentido de los días festivos y se persuade a sí mismo de que lo está gozando. La embriaguez de los hombres ayuda a la prosperidad de los amos, siempre que no perjudique el trabajo. Como no saben nada mejor que hacer en sus días libres, se emborrachan invariablemente, resultando con ello que adquieren mayor claridad en sus pensamientos y se constituye en el instrumento aún más fácil de manejar por los amos, de quienes permanecen enteros deudores. Pueden beber cuanto quieran, son libres y pueden hacer lo que les plazca, pero deben cuidarse de beber oportunamente para que cuando haya que regresar al trabajo se encuentren en buenas condiciones. Los días de descanso y los festivos eran pocos y distantes en la vida de un carretero. Era solo cuando los bueyes tenían urgencia de descansar, cuando los carreteros podían, tal vez, de gozar de un día libre, siempre que no hubiera reparaciones que hacer. Los bueyes descansaban tranquilamente, y aún durante los días festivos disfrutaban de su alimento usual, es decir, recibían su salario completo. Para eso eran bueyes. Dormían sin preocupaciones, porque no sabían reparar las carretas. Cuando había carga pesada y bueyes que las condujeran, los carreteros no disfrutaban de ningún día libre, ni de los domingos muchas veces durante todo el año. El carretero disfrutaba de sus días libres cuando la fiebre lo tumbaba y tiraba acalambrándose sobre su petate, o bien cuando la rueda de su carreta se le alcanzaba una pierna imposibilitándolo para moverse. Trabajarás durante 6 días, y en ellos harás cuanto tengas que hacer, pero el séptimo día lo dedicarás a loar al Señor. Eso estaba muy bien para Adán y Eva en el paraíso, quienes nada tenían que hacer durante los 6 días de la semana, sino mirar al manzano del jardín del Edén. Pero los carreteros no vivían en el jardín del Edén. Vivían bajo nuestro divinamente ordenado sistema económico, que no permite que las cargas se retrasen a menos de que interfiera un daño a la civilización. A menos de inferir un daño a la civilización. No disponían de tiempo para alabar al Señor por la preciosa vida que les había concedido, orar para gozar de vida eterna y aumentar las riquezas del mundo. En realidad, ello no conduce a llenar bien la barriga, pero por lo menos es posible continuar siendo un trabajador sobre la tierra con la seguridad de que los goces, cánticos y premios del otro mundo nos están reservados. Carretero, no luches, no te afanes por tu libertad y tu prosperidad en la tierra. Si no quieres caer en las redes del demonio, debes desplegarte a lo dispuesto por tus sabios gobernantes y proseguir tu camino lleno de espinas. Un obediente y buen servidor vale más que los ambiciosos que aspiran a las riquezas del amo. Hay que pegarse a la regla, a la buena regla, observando que esta es la razón por la que existen mayor número de criados que de amos. Lo maravilloso era que los carreteros nunca hacían consideración sobre el asunto. No tenían tiempo para pensar en nada más que en sus bueyes y las reparaciones de las carretas. Siempre estaban lo bastante cansados para poder pensar. Querían paz nada más, cualquier otra cosa solo les producía cansancio, y ellos obtenían la deseada paz en tanto disponían de algunos centavos para emborracharse, cuando tenían algún día libre. En esas circunstancias, nadie les pedía que pensaran. La caravana de Andrés acampaba fuera del pueblo, en la amplia pradera que se hallaba a un lado del camino que conduce al puente. Las carretas se hallaban ordenadamente alineadas, y los carreteros se habían instalado lo mejor posible. Los bueyes pastaban a su gusto en la pradera. De vez en cuando se conducían al pequeño río, en cuyas aguas se sumergían por horas enteras, logrando así que murieran los millares de ácaros que se les introducían en la piel. Después eran conducidos al campamento. Los carreteros les examinaban cuidadosamente las llagas y se las curaban.
cuando les daban su maíz y los dejaban nuevamente libres para que pastaran. El ganado, los caballos, los burros, las mulas, pastaban por cientos en la pradera, pero el ganado no se mezclaba jamás con los caballos, burros y mulas. Todos los animales pastaban en rebaños, la mayor parte en rebaños que pertenecían a diferentes amos, pues los animales buscan siempre la compañía de aquellos con quienes han crecido, juntos en el mismo corral, y en compañía de quienes son llevados al rancho para comer su sal. Sin embargo, hay rebaños que se reúnen por simpatía, otros por necesidad cuando sus propietarios los descuidan. Eran los rebaños extraviados a los que solían unirse los animales de tránsito, tales como bueyes, caballos, mulas y burros de los carreteros. Aun cuando los animales pastaban por cientos en la pradera, era esta tan extensa que se perdía a la vista, y solo podían distinguirse algunos pequeños grupos. Sin embargo, no era difícil a los carreteros encontrar sus bueyes, porque tenían cuidado de enseñarlos a permanecer juntos, tanto en el camino como en los saltos, y a no alejarse demasiado de las carretas. Los animales se alejaban únicamente cuando no encuentran buen pasto cerca y cuando está ácido, o bien cuando los animales que pastan antes que ellos dejan sucia la pradera. Los bueyes de las carretas se diferenciaban de los otros animales también que un carretero hábil puede distinguirlos los que le pertenecen desde una gran distancia. Son los bueyes de las carretas bestias poderosas de grandes cuernos, cosa que las diferencia del ganado común y corriente. En aquella ocasión había otras 4 caravanas acampadas en el mismo sitio, y ocurría a menudo que un carretero corría para vigilar a sus bueyes durante 6 u 8 kilómetros, encontrándose cuando se aproximaba con aquellos animales no eran suyos. Pero como todos los carreteros conocían las diversas marcas del ganado, les era fácil que dieran razón a sus compañeros de sitio en donde sus bueyes se hallaban. Durante los 3 últimos días de la fiesta, se llevó a cabo una búsqueda por toda la pradera para reunir el ganado. Por todos lados se veían hombres a pie y a caballo en busca de sus animales. Los dueños de los rebaños que pastaban en la pradera tenían que enviar algunos hombres a los que los vigilaran para evitar que los ladrones aprovecharan la oportunidad y se llevaran algún buen animal, pues era imposible saber entre todas aquellas gentes que abandonan la fiesta quién era realmente dueño del caballo o de la mula o quién se aprovechaba de la confusión para llevarse los ajenos. Los que roban animales no seguían el camino de las carretas, sino que tomaban cualquier atajo que los desembocaba en la pradera, y aun cuando por aquel se encontraran con algún ranchero de la localidad que conociera la marca de los animales de su vecino, el ladrón podría salir fácilmente del paso y llegar con su robo a Tabasco o hasta Guatemala en unos cuantos días. Era solamente durante las fiestas cuando cientos de forasteros se hallaban cerca de los lugares en los que el ganado podía ser robado. En otras ocasiones, raramente llegaban viajeros, y todos los habitantes sabían muy bien de la apariencia que tenían y cómo iban vestidos, qué animales traían consigo y cuáles eran los que se llevaban. Si se sospechaba que alguno de los caballos que llevaban había sido robado por el camino, se les capturaba antes de 3 días de viaje o tal vez 2 horas después de su partida. Por esta razón, en los días ordinarios, se hallaban los rebaños tan seguros en la pradera como podían estarlo en sus corrales. Pero cuando los pueblos, separados entre sí por las grandes praderas, celebraban sus fiestas, los propietarios de los rebaños tenían que permanecer sobre sus monturas día y noche durante la última semana de festejos para protegerlos. A los carreteros les ocurría lo que a los marinos cuyos barcos se encuentran en el puerto cargando o descargando,
quienes, lejos de descansar como suelen imaginar los inocentes hombres de tierra, se ven obligados a trabajar más duramente que cuando su barco se halla en el mar. Una vez que han bañado, curado y alimentado a los bueyes, tienen que dedicarse a las carretas, pues si en el curso de las 2 semanas siguientes sufrían alguna avería, se ganaban una andada de dulces palabras. Grandísimo pendejo, tuviste 2 largas semanas en Balún Canán para roncar y emborracharte, y no pudiste arreglar tus carretas. Esta rueda rota te costará 1 mes de salario, para que aprendas a cumplir con tu deber, diría don Laureano. ¿Por qué crees que te pago 30 centavos diarios? Debería romperte un palo en las costillas, piojoso hijo de puta. Y hay que ver en qué estado se encuentran las carretas después de medio año, o de 1 año entero de recorrer los caminos sin descanso. Fueron construidas hace 200 años, y aunque todo el material empleado en su construcción hubiera sido nuevo, a la fecha ni una sola de sus tablas o de sus clavos era el mismo. Primero, la rueda derecha se había desbaratado, enseguida la izquierda, después la lanza y el cuerpo. El material con que se sustituía el inservible podía ser de 5 o 6 semanas o de 40 años, de acuerdo con la fecha en que se iba empleando, y por lo tanto la durabilidad no era uniforme. Para determinar qué parte de la carreta saltara en pedazos durante el viaje y poder renovarla oportunamente, es necesario tener el ojo práctico y profundo conocimiento de la historia de cada carreta. Don Laureano sabía perfectamente que algún desperfecto ocurría en cada viaje, aun cuando él no fuera con la caravana y los muchachos nunca hablaran de ello. Un carretero jamás traiciona a otro, aun cuando se ganara así el aprecio de su amo. Eso va en contra de su naturaleza. Nunca les pasa siquiera por la imaginación semejante ruindad. Muchas veces riñen, como demonios en el camino o en los campamentos. Los cuchillos y los machetes entran en acción. La sangre fluye libremente, entre imprecaciones y otros iracundos, en todos los rincones del mundo. La gente vulgar encuentra un peculiar deleite aplastando la cabeza de sus semejantes. Por ello, la cabeza del amo queda a salvo, porque toda la rabia acumulada bajo la influencia de su desesperada condición económica encuentra su escape en esas riñas fraternales. Esto determina la falta de ímpetu y de sano coraje cuando se presenta la oportunidad de revolucionar el sistema económico de una vez por todas, promoviendo un estado de confusión prometedora. Nunca cambiaré el estado de las cosas a través de la acción ordenada y digna de admiración. El único camino a seguir es la agitación y el rompimiento de todo orden. Nunca quedaba rencor en los carreteros después de sus violentas riñas. Ninguno de ellos pensaba en la revancha o en denunciar a su compañero. Eso iba en contra de su código de honor. Sin embargo, don Laureano siempre se enteraba de lo ocurrido en el camino y de sus causas. Siempre había carreteros a caballo que cruzaban con las caravanas o hacían alto en los mismos lugares que éstas, y quienes naturalmente se enteraban de lo que ocurría. Cuando llegaban a Soctón y se encontraban a don Laureano por la calle o tenían que hablar con él por cuestión de negocios, le decían: «Vi una de tus caravanas parada en el camino, próximo a Soctón, don Laureano. Había tenido que detenerse. ¿Qué ocurrió, don César? ¿Una rueda rota y un buey huido? Solo Dios sabe cómo los muchachos tuvieron que correr para cogerlo». También los traficantes o sus familiares que viajaban en las carretas de don Laureano solían quejarse diciendo: «Créame, don Laureano, lo que ocurre con sus carretas es un escándalo, porque 3 veces se hundieron en baches porque los muchachos se quedaron dormidos. Son muy perezosos. La próxima vez mejor me arreglaré con don Mauricio». O bien algún comerciante de Xijomol escribía a don Laureano quejándose de que sus mercancías habían llegado 2 días tarde.
Entonces don Laureano preguntaba al encargado, ¿por qué se retrasaron en el camino? Y era menester decir de quién era la carreta que había sufrido la avería, y quién era el responsable a fin de multarlo con 1 o 2 meses de salario. Esto significaba que aun cuando trabajara duramente y viviera en medio de la mayor miseria y se negara hasta el placer más insignificante, la carga de sus deudas nunca disminuiría. Bien, por el contrario, aumentaba con cada día que pasaba. Mientras la deuda existiera, tendría que trabajar para el amo, que era su acreedor. Se veía imposibilitado de procurarse otro trabajo que le proporcionara mejor salario, un trabajo menos duro y la esperanza de librarse, de independizarse y de hacer lo que más le conviniera para vivir mejor. Si alguna rueda se rompía o alguna carreta se salía del camino, ello significaba no solamente la pérdida de medio día, como el consecuente retardo a la entrega de las mercancías, sino el daño de las mercancías cargadas en la carreta. Cuando se trataba de porcelana o medicinas, éstas podían llegar a poder de su consignatario inservibles, debido a la negligencia del carretero. Y si la rotura ocurría al atravesar un río y las mercancías cargadas no resistían la humedad, la carga completa se perdía. La pérdida no era soportada por el comerciante que hiciera el mal empaque, ya que toda su responsabilidad cesaba cuando entregaba las mercancías. Ello se estipulaba expresamente en el contrato. La responsabilidad sobre el arribo en buenas condiciones de las mercancías iba por cuenta del contratista, quien, desde luego, podía rehusarse a recibirla mal empaquetada, pero en ese caso otro contratista hubiera tomado la carga y don Laureano habría perdido el cliente. Entonces, ¿para qué tenían a su servicio carreteros experimentados a quienes pagaban buenos salarios? ¿Por qué se había él hecho cargo de las deudas de que estos tuvieran con sus amos anteriores cuando había solicitado trabajo de él para mejorarse? ¿Para qué los contrataba como hombres libres en vez de tratarlos como esclavos? ¿Por qué todas esas deferencias de parte de un amo civilizado si sus trabajadores no sabían corresponder cuidando sus intereses? Era, pues, absolutamente justo que las pérdidas por accidentes en el camino fueran cargadas a su cuenta. Si ellos cuidaban en forma adecuada de sus carretas, si conocían bien el camino y no se dormían, no habría que lamentar pérdidas y daños. Si las carretas se retrasaban, si alguna rueda se rompía o las mercancías se echaban a perder, todo ello debía ser únicamente a la negligencia de los carreteros. La negligencia nunca debe fomentarse, y sería tanto como excusarla si los carreteros no fueran responsabilizados por las pérdidas debido a su descuido. Él no les pagaba para que bebieran y durmieran, sino para que trabajaran en provecho suyo. ¿A dónde irían a dar en el mundo y en la civilización si los trabajadores hicieran lo que les diera la gana? A cada trabajador se le ha dado una cabeza para pensar. Él no haría responsables de las pérdidas de los bueyes. Eso sería una bobería, pues ningún hombre considera racional a un buey. Por ello no se pagan salarios a los bueyes, en tanto que sí a un carretero se le paga salario precisamente porque puede racionar, y si se le paga un salario era precisamente para que usara la cabeza en beneficio de su amo. Tomando en consideración el estado de las carretas, solo había una forma de evitar las averías, y ella era reemplazarlas por otras partes, pero cuando algunas de las partes de cada carreta eran casi nuevas, porque se les había sustituido 1 o 2 meses atrás, ello hubiera sido una insensatez intolerable para el capital, un dispendio de que ningún hombre de negocios podía tolerar. Si don Laureano tenía la necesidad de aumentar el número de sus carretas debido al exceso de carga,
Trataba de poner en servicio las que habían sido retiradas, y solo cuando se convencía de que era imposible repararlas ya, y cuando no podía comprar algunas usadas que sirvieran, se decidía a mandar construir algunas nuevas. Así, pues, había esperanza de que los carreteros, quienes llegaban al convencimiento de que lo único que podían hacer era remendar su carreta cada vez que tuvieran tiempo de hacerlo, esto hubiera sido bastante fácil si don Laureano les hubiera proporcionado material o dinero para obtenerlo. Cierto era que cuando las carretas se hallaban en un corral era difícil conseguir madera nueva para remendarlas. Además, cada caravana llevaba algunas lanzas y ruedas de refacción durante los viajes, pero ocurría muchas veces que las caravanas no volvían a su punto de partida, sino después de 2 o 3 meses, durante los cuales viajaban continuamente entre Arriaga y Tulum, o entre Jovel y Balún-Canán, o en cualquier otro sitio en el que el tráfico las ocupaba. Nunca se proporcionaba a los carreteros dinero para comprar material. Ni que yo fuera tan tonto, decía don Laureano. Los muchachos se emborracharían en la primera tienda que encontraran al paso o jugarían los centavos. Yo los conozco bien. Tal vez tenía ya experiencia en ello, pero el hecho era que los carreteros jamás se les confiaba dinero. Les entregaba vales para que pudieran obtener en el camino maíz para las bestias. Los vales firmados y sellados por él eran aceptados en todo el estado como si se tratara de dinero contante y sonante. Los bueyes tenían que estar bien alimentados, porque sería imposible culpar a un carretero de que se extenuara en el camino, de que comieran hierbas venenosas o que fueran atacados por alguna serpiente. Los que se rehusaban ponerse en pie no podían ser remendados, y los carreteros nada les quedaba que hacer. Cualquier cosa que ocurriera a un buey le ocurriría por voluntad de Dios, quien no pierde la vista ni al más pequeño de los gorriones para estar pendiente de que ni una pluma de su cola caiga sin expreso mando suyo. Como los carreteros no tenían ni dinero ni vales para obtener material para reparar sus carretas, habían de encontrarlo en cualquier forma. Debían mantener las carretas en buen estado si no querían ser multados con un mes de salario. Por eso empleaban todos los medios para conseguirlo, y ni aun la creencia reciamente arraigada en su mente de un terrible castigo en el más allá lograba detenerlos ante el empleo de ser condenados por las leyes del cielo, de la tierra y especialmente del Estado. Tenían que pensar antes que nada en evitar una avería, porque el primer deber leal, obediente y buen servidor es servir a su amo para proteger sus intereses y evitarle toda pérdida. Lo demás no importa. Las diferentes partes de una carreta no se colocaban al mismo tiempo y no eran de la misma clase de madera. Cada carreta era un verdadero muestrario de maderas en el que había magnolia, ébano, cedro, ocote y pino, que los carreteros conseguían durante sus viajes. A unos cuantos kilómetros de Balún-Canán, en el camino a El Puente, había un magnífico bosque de pinos, con los mejores árboles imaginables. Fue, sin duda, la belleza de este bosque la que movió a los indios de la antigüedad a ofrecerlo como morada de sus dioses, y en el centro de él construyeron pirámides y erigieron altares en su honor. No es de suponerse que los dioses indígenas habiten aún en el bosque, pero las pirámides todavía se encuentran en su sitio. El bosque no pertenecía ni a don Laureano, ni a sus carreteros, ni a nadie que acampara en la pradera cercana para reparar sus carretas. Los carreteros no tenían tiempo de ir a contemplar las pirámides. No les interesaban, sus intereses estaban enfocados en el estado de sus carretas. Nada bueno resulta de los proletarios que se interesan por algo que está fuera de su trabajo. Ellos tienen que trabajar, y está bien que dejen las pirámides y la historia a aquellos a quienes el Estado selecciona para llevar a cabo la tarea de arreglar la historia del mundo y llenar los requisitos que ella demanda. El bienestar, la paz pública
y el buen orden del Estado se hallan asegurados cuando el zapatero se dedica a sus zapatos y el trabajador es un servidor obediente que deja a los expertos la tarea de suavizar los problemas de la vida económica. Las pirámides se hallaban muy lejos del sitio en que paraban los carreteros, y ellos se internaban en el bosque solamente lo necesario para obtener la madera que necesitaban para la manufactura de sus lanzas, cuñas y yugos. Cuando la encontraban, se llevaban a los bueyes para que arrastraran lo que habían manufacturado y volvían a sus tareas. El propietario del bosque se encontraba por aquel entonces glorificando a San Caralampio en los brazos de la cantinera, y no le importaba mucho saber quién le robaba la madera. Pero había otras cosas que los carreteros necesitaban con urgencia para conservar el buen estado de las carretas de sus amos. Por ello, durante la noche, arrastrándose por la pradera, daban alcance al ganado, destrozaban alguna pieza, y si se hacían de pieles para zurcir las correas podridas. Los carreteros nunca robaban para sí, aunque hubieran podido robar pollos y puercos en el camino para darse alguna buena comida de la que tan necesitados estaban. Sin embargo, ya que habían destazado alguna cabeza para robar la piel, poco quedaba para agregar a su pecado, si se llevaban un buen trozo de carne al campamento. Las caravanas que hacían alto en el lugar se hallaban en las mismas circunstancias y todas necesitaban las pieles, y en esa forma, para respaldar los intereses de los propietarios de las carretas, se hacían robos de ganado. Los carreteros se veían en sus trances muy duros cuando eran sorprendidos robando madera. Generalmente alguien descargaba sobre ellos su furia y solían caerles una verdadera lluvia de golpes que les propinaban con fuente. Pero tratándose de la destrucción del ganado, la cosa era más seria, pues significaba la cárcel. Verdad era que don Laureano no permitía que sus carreteros fueran a prisión, porque necesitaba de su trabajo, y no quería que le dejaran deudas pendientes. Si nada le hubieran debido, posiblemente no se habría preocupado mucho, pero tenía que rescatar su capital. Así pues, cuando había dificultades, pagaba al propietario del ganado por la res destazada, daba al alcalde y al jefe de la policía 20 pesos en prueba de amistad, y así rescataba al carretero de la cárcel municipal. Después, todos los gastos eran cargados al carretero, y con todo derecho, ya que don Laureano nunca les aconsejaba que robaran la madera, destazaran el ganado, quitaran los clavos de donde los hallaran y robaran hierro a los herreros durante la noche. Don Laureano jamás hubiera dado semejantes órdenes, aun cuando una de sus caravanas estuviera en peligro de detenerse durante toda una semana. Él era un miembro altamente respetado y bien estimado de la comunidad. Tenía temor de Dios y de su santa iglesia, y aun cuando las leyes de la tierra pudieran ser bastante elásticas en favor de los propietarios, él las respaldaba, ya que protegían sus bien adquiridas posesiones, manteniendo en orden a quienes nada poseían. A pesar de todo, los carreteros que acampaban en la pradera contribuían a que sus carretas se mantuvieran en buen estado. El problema de la adquisición de material necesario había sido en aquellas ocasiones más sencillo de lo que ellos esperaban, pues todos aquellos que habrían podido interponerse se hallaban festejando devota y salvajemente a San Caralampio. Finalmente pudieron disponer de algunos días para gozar de la fiesta en vez de permanecer en la lejana pradera, donde solo llegaban al tañer de las campanas y estruendo de los cohetes. Como todos los que se dirigen a una fiesta llevan infundada la esperanza de que algo extraordinario, de extraordinario interés ocurra, o algo bueno les caería lloviendo del cielo, en esas ocasiones nunca ocurre nada sorprendente si uno no lo espera. En cualquier forma, los carreteros estaban desesperadamente ansiosos de ver, oír y escuchar algo que no fuera el interminable camino, el rechinar de las ruedas y el olor de los bueyes. Hasta una persona inteligente se volvería buey si solamente viera bueyes de día y de noche.